¿Cómo estás? Dios te bendiga. Vamos a comenzar hoy con la sexta clase que tenemos de esta primera semana de liberación. Quiero hablarte un poquito ahora con respecto a la confesión de pecados, rompiendo la maldición de los pecados no confesados. La Biblia nos habla bien clarito que cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, le estamos dando el derecho a esos pecados y a esa maldad para que siga obrando en nuestras vidas. Yo te estoy hablando un poquito sobre el poder que hay en nuestra boca, en nuestra lengua, y para que nuestros pecados sean perdonados y que podamos ser libres de las maldiciones de ellos, tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. La Biblia habla mucho con respecto a la confesión, eh, con respecto a hablar delante de Dios y también de la gente que Dios te va a poner como líderes, confesar. A veces tenemos que confesarles a ellos también nuestros pecados para ser libres. Porque cuando algo se oculta, Dios no está en lo oculto. Cuando algo se oculta fuertemente, entonces eso genera una maldad, genera que el pecado siga obrando cada vez más fuerte y se transforma en una atadura en tu vida. Dios no está en lo oculto. Dios no está en lo engañoso, en lo oculto, en lo mentiroso. Dios siempre está en la luz. Dios es un Dios de luz. Dios es un Dios de verdad. Aunque eso no significa que vayas y le cuentes a todo el mundo las cosas que vos hiciste, lo que estás pasando, pero en oración y preguntando a la gente que te va a ayudar en lo espiritual, tenés que aprender a confesar tus pecados. Empezando primero, más que nada, delante de Dios. Tienes que aprender a confesar tus pecados delante de Dios. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, el que oculta, el que encubre sus pecados, no va a prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, va a alcanzar misericordia. Dios dice que cuando vos confesás tus pecados, no los ocultás. Porque en realidad a Dios no podemos ocultarle nada. Dios conoce toda nuestra vida, Dios conoce todo lo que nos pasa. Sin embargo, hay un poder diferente cuando nosotros vamos delante de Dios y le confesamos nuestros pecados a Dios. El Salmo capítulo 32, Salmo número 32, en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados, cuando le decimos a Dios aquellas cosas malas que hemos hecho, se las confesamos, las decimos delante de su presencia, entonces Dios nos perdona. Y cuando Dios nos perdona, entonces Dios rompe esa maldición, ese poder, esa atadura que el pecado había traído sobre nosotros. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, entonces somos libres. Dios nos trae libertad. Y por toda la Biblia vamos a encontrar estas palabras de Dios que nos hablan sobre la confesión, sobre el confesar. Cuando te hablo de confesión, no estoy hablando solo de ir ante un cura, un sacerdote, y decirle, bueno, hice esto mal, hice esto otro. Eh, Porque si no lo hacemos con arrepentimiento de corazón, entonces no tiene mucho valor. Pero cuando nosotros confesamos delante de Dios y realmente estamos arrepentidos y renunciamos a eso, entonces vamos a ser libres de ese pecado. Y si hay cosas que son necesarias, que las confieses a una persona, entonces busca a una persona de Dios, alguna persona que vos sepas que te puede ayudar en lo espiritual y confesarle a esa persona las cosas que han sucedido en tu vida para que seas libre. Para eso estamos, para escucharte, para poder ayudarte en aquellas cosas que vos sentís que están ahí en lo oculto, que muchas veces nadie sabe. Y yo sé que es difícil, que a veces tenemos miedo de descubrir nuestro corazón, aún incluso delante de Dios, aunque nadie nos vea. Pero es necesario que hagamos esto para que podamos recibir liberación. Es necesario que podamos confesar nuestro pecado delante de Dios para recibir liberación. Yo quiero guiarte ahora en algunas diferentes áreas que tenemos que confesar nuestros pecados para que seamos libres de las maldiciones que esos pecados traen sobre nuestra vida. Primeramente, quiero hablarte en el área sexual. El área sexual es algo muy importante. Es un área muy espiritual, muy importante en nuestras vidas.
Y por eso que el diablo trata de traumarnos en esa área. Mucha gente que ha sido abusada, ha sido traumada, ha sido inocente en su edad de la inocencia, han sido heridos, traumados y abusados en su sexualidad. Y todos esos traumas y esas cosas que han sucedido en su vida traen después consecuencias terribles, traen heridas, traen problemas emocionales que después se transforman en prácticas desordenadas, en prácticas que van en contra del orden que Dios estableció para el área sexual. Y Dios quiere poner orden en esa área de tu vida, pero antes que nada tenemos que aprender a confesar esos pecados y a renunciar a todas esas heridas, a todas aquellas cosas que han traído maldición en el área sexual en nuestra vida. Yo quiero ayudarte ahora haciendo una oración a que puedas renunciar a todas aquellas cosas que han traído maldición en tu vida en el área sexual. Quiero que repitas esta oración conmigo. Por supuesto, espero que estés viendo esto allí en un lugar solo, pero si no estás solo, bueno, vamos a hacer esta oración. Que podamos renunciar en el nombre de Jesús a todas aquellas cosas que han traído maldición en nuestra área sexual. Hacelo y confesalo con fe. Cree que Dios te puede hacer libre en este tiempo de todas aquellas áreas en las que estás en tu vida con esos problemas, ¿sí? Repetí esta oración conmigo. Decís: Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda maldición que venga a mi vida por el maltrato sexual. En el nombre de Jesús. Renuncio a todo recuerdo traumático, a todo aquello que ha traumado mi vida en el área sexual, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús renuncio a todas esas experiencias sexuales enfermizas que he practicado en mi vida. Renuncio a ellas en el nombre de Jesús. Renuncio también a toda pornografía. Renuncio a todo deseo sexual perverso, distorsionado. Me declaro sano, sana en el área sexual, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero hablarte también con respecto al área financiera. Muchas ataduras, muchos pecados no confesados terminan atando el área financiera. Quiero que sepas que Dios está muy interesado en tu economía, en prosperarte, en bendecirte, en ayudarte económicamente. Dios es un Dios de bendición y prosperidad económica. Pero Dios no puede bendecirte cuando hay pecados, cuando hay áreas en tu vida económica que están atados por causa de nuestras actitudes, de aquellas cosas que nosotros hemos hecho y que no hemos confesado delante de Dios, de las cuales no hemos sido libres delante del Señor. Por eso yo quiero guiarte ahora también a que puedas hacer una oración en esta área financiera, cortando y confesando todos tus pecados en esta área y cortando todas las maldiciones que puedan venir por causa de estas prácticas financieras que no han sido buenas delante del Señor. Y ahora por esta oración cree, confesalo con fe, cree que vas a ser libre y que tu área financiera, tu área económica se va a desatar ahora y vas a tener la bendición de Dios. Así que repetí conmigo esta oración, decís: Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda maldición por causa de la deuda en mi vida. Renuncio en el nombre de Jesús a toda maldición por causa de la pérdida. En el nombre de Jesús. Renuncio a toda maldición por causa de la mezquindad, por ser mezquino. Renuncio ahora en el nombre de Jesús. Renuncio a toda maldición que viene por no sembrar para Dios y para el reino de Dios, en el nombre de Jesús. Renuncio a toda maldición que viene por la mala administración del dinero que vos me has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Renuncio también a toda maldición que ha venido a mi vida por participar de ganancias deshonestas. En el nombre de Jesús renuncio a esto y me declaro libre. Amén. Amén. Quiero ayudarte a confesar también aquellos pecados que han sido cometidos en el área espiritual. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del área espiritual? Te estoy hablando de toda participación que hayas tenido
en la hechicería, en la brujería, el espiritismo, la santería, la parapsicología, contacto con mentalistas, con todas esas cosas, si te han leído la mano, has buscado quizás inocentemente el horóscopo, todas esas cosas que tienen que ver con la adivinación, con la brujería, con el curanderismo. Has ido a buscar gente que te sane, que te ayude, que te haga alguna cosa en esa área. Quiero decirte algo, esas cosas pueden atar tu vida y grandemente. Y si vos ahora estás con Dios y estás con el Señor, tenés que ser libre, tenés que renunciar a todas esas prácticas que han tenido y confesar delante de Dios y declarar que sos libre en el nombre de Jesús. Ahora, yo te quiero ayudar también a que ores en esto y puedas alcanzar la libertad y la bendición de parte del Señor en esta área. Repetí conmigo ahora, decí: Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda hechicería, renuncio a toda brujería, renuncio al curanderismo, renuncio en el nombre de Jesús a todo contacto con el ocultismo, a todo contacto con mentalistas, con espiritistas, todo pacto que yo he hecho consciente o inconscientemente. Renuncio ahora en el nombre de Jesús y declaro que soy libre en el área espiritual. Amén. Amén. Por último, quiero ayudarte porque hay un área en tu vida, hay un pecado que es terrible, que trae mucha maldición en tu vida. Se llama rebeldía. La rebeldía es un pecado terrible porque en definitiva es desobediencia, es volverse contra la autoridad. Y la Biblia nos dice que nuestras autoridades están puestas por Dios. Toda autoridad que nosotros tenemos han sido puestas por Dios. Cuando nosotros nos rebelamos, a veces porque no entendemos este principio, quizás a veces porque pensamos que tenemos razón, no nos damos cuenta que muchas veces hemos acarreado maldición en nuestras vidas por causa de la rebeldía. Yo quiero ayudarte, ahora confieses delante de Dios tu rebeldía. Todos hemos sido rebeldes en algún momento de nuestra vida. Todos hemos cometido alguna vez un acto de rebeldía en nosotros y no nos damos cuenta, empezando por nuestros padres, que cuando nos rebelamos estamos rechazando a Dios, estamos volviéndonos en contra de Dios de una o de otra manera, porque no nos gustan aquellas cosas que se nos imponen. Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, esa rebeldía nos trae maldición. Son problemas para nuestra vida. Por eso yo quiero ayudarte ahora, que confieses ese pecado. Y vamos a orar a Dios. Repetí conmigo, decís: Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda maldición que ha venido a mi vida por hablar y ser rebelde en contra de mis padres. Renuncio a la rebeldía que he tenido contra mis autoridades en la escuela, en el gobierno, en el nombre de Jesús. Renuncio a toda rebeldía que he tenido contra mis hermanos mayores, en el nombre de Jesús. Renuncio a toda rebeldía que he tenido contra mi pareja, en el nombre de Jesús. También renuncio a toda rebeldía que he tenido por no reconocer la autoridad que viene de vos, Señor. Renuncio ahora en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora quiero que hagas esta oración conmigo, declarando que vas a tener una vida diferente. Decía ahora conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados y declaro ahora que ya no seré un pecador, ya no soy un rebelde, sino que mis palabras y mis actitudes son de amor, de bendición para con los demás. Señor, lo hago ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos terminado con esta clase. Espero que te haya sido de bendición. Te espero mañana para la última clase de esta semana, de esta primera semana que estamos teniendo con vos. Hasta mañana, que Dios te bendiga.